Los talibanes declaran el fin de la guerra en Afganistán tras conquistar Kabul. Se vive un escenario de caos, tiroteos y estampidas ante la población desesperada por huir del país. Estados Unidos enviará 1,000 soldados y la ONU pide unirse contra amenaza terrorista. El presidente analiza denunciar ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el caso de José Eduardo Ravelo, joven asesinado presuntamente por policías en Mérida. Siguen las fiestas y tumultos en diversos estados del país en el peor momento de la tercera ola de la pandemia, entre ellos la Ciudad de México y Baja California. Más de 20 lesionados y un muerto deja una explosión por acumulación de gas en un edificio en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. Hay 63 familias afectadas. Autoridades prometen apoyo. La Fiscalía Capitalina abre investigación. Haití revive la catástrofe de 2010. Suman más de 1,000 muertos tras el terremoto del sábado. Aceleran los trabajos de rescate por el ciclón Grace. México envía ayuda humanitaria. Hola, ¿qué tal? Soy Viviana Sánchez, esto es Latinus Diario. الصبح 10 بجا كنا مطارها مقسم بند است تا بالا كلش بند است. Así terminó la guerra más larga en la historia de Estados Unidos. Han pasado 19 años y 10 meses desde que comenzó la invasión de Afganistán. 1 año y medio de que Donald Trump acordó con los talibanes el retiro de tropas y 4 meses de que el presidente Joe Biden anunció que aceleraría su salida. Desde entonces comenzó la caída del gobierno democrático que los países occidentales tardaron 2 décadas en construir y que defendía un numeroso ejército local. En cuestión de semanas, el talibán tomó control del país, lo que culminó este fin de semana con la caída de Kabul, la capital y último bastión del gobierno. Ante la entrada de los insurgentes, miles de afganos y decenas de diplomáticos extranjeros intentaron huir desesperadamente. El caos ha dejado al menos 7 muertos en el aeropuerto. Ayer, el presidente Ghani abandonó el país. Las últimas ciudades en caer fueron tomadas con más negociación que enfrentamientos tras el desmoronamiento del ejército afgano. El talibán prometió serenidad y un gobierno inclusivo, pero muchos temen que su extremismo religioso signifique el regreso de la opresión a las mujeres y minorías y represente una puerta abierta al terrorismo yihadista. El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, anunció su salida del país en un comunicado vía Facebook. Aseguró que lo hizo para salvar vidas y evitar derramamiento de sangre. En redes escribió: si me hubiera quedado, innumerables compatriotas habrían sido martirizados y la ciudad de Kabul se habría arruinado. En ese caso, se había producido un desastre sobre esta ciudad de 5 millones de personas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que no se arrepiente de poner fin a la guerra en Afganistán, pues alargar el conflicto no hubiera cambiado su resultado. 6,000 tropas estadounidenses resguardarán el aeropuerto de Kabul para garantizar la salida segura de ciudadanos, aliados y refugiados. Dijo que expandirá el programa para sacar a más afganos vulnerables y aunque admitió que el desmoronamiento del gobierno afgano se dio más rápido de lo esperado, defendió que no empezarán la operación salida antes porque ni el gobierno ni los afganos querían irse todavía. I will not repeat the mistakes we've made in the past. Mistake of staying and fighting indefinitely in a conflict that is not in the national interest of the United States, of attempting to remake a country through the endless military deployments of U.S. forces. Those are the mistakes we cannot continue to repeat. I know my decision will be criticized, but I would rather take all that criticism than pass this decision on to another president of the United States. Pese a los intentos del talibán por asegurar que habrá una transición pacífica, Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, advirtió que la organización ha recibido reportes de violaciones a derechos humanos, particularmente contra mujeres y niñas. Pidió a las principales potencias actuar juntos contra una amenaza terrorista en Afganistán. I appeal to the Security Council and the international community as a whole
to stand together, to work together and act together, and use all tools at its disposal to suppress the global terrorist threat in Afghanistan and to guarantee that basic human rights will be respected. And I am particularly concerned by accounts of mounting human rights violations against the women and girls of Afghanistan who fear a return to the darkest days. La organización islamista Hamas felicitó a los talibanes por obtener el control de Afganistán tras recuperar Kabul. Calificó la victoria como la culminación de la yihad o Guerra Santa, luego de 20 años. Este mensaje representa un acercamiento de Hamas hacia el Talibán, grupos que históricamente no se han asociado. En nuestro país arrancamos la semana con 7.172 nuevos contagios y 272 muertes, según cifras de la Secretaría de Salud. Suman 3.108.438 casos y 248.652 defunciones. Sin embargo, ayer las cifras de muertes bajaron. Se registraron 213, pero hubo más contagios, 9.295. San Luis Potosí se encuentra en la etapa más crítica desde que empezó la pandemia, por lo que pasará a semáforo rojo a partir del lunes 23 de agosto. La Secretaría de Salud del Estado informó que se tomó la medida por el incremento de hospitalizaciones y contagios, principalmente en jóvenes. Estamos teniendo una epidemia que está enfocada en niñas, en niños, en adolescentes. Tenemos un grave problema en mujeres embarazadas. Hoy día hay 2 mujeres intubadas en el Hospital General de Soledad, mujeres embarazadas. Y desde luego, también lo hemos reportado, una menor de edad también intubada, muy grave. Siguen realizándose fiestas que generan tumultos en diversos estados. En el peor momento de la tercera ola de la pandemia por COVID, el fin de semana, más de 20,000 personas asistieron al festival Baja Beach Fest en la playa de Rosarito, en Baja California, estado que se encuentra en semáforo epidemiológico amarillo. Entre la música y el baile, los asistentes olvidaron la sana distancia y el cubrebocas. El ayuntamiento dijo que 95% eran estadounidenses. Según el secretario de Salud, se solicitó comprobante de vacunación y revisión de temperatura para permitir el acceso. También el Zócalo de la Ciudad de México lució abarrotado el viernes por la noche y durante el fin de semana, debido al espectáculo de iluminación de la maqueta del Templo Mayor por la conmemoración de los 500 años de la conquista. Esto en el momento en que la capital reporta la mayor cantidad de contagios. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum aceptó que en el espectáculo no se respetaron las medidas sanitarias, aunque minimizó posibles contagios de COVID por la vacunación y porque el evento es al aire libre. Realmente muchísima gente pues va a ver el espectáculo, que es algo muy bonito. Y bueno, vamos a tratar de que haya más sana distancia, y ayer mucha gente ya está vacunada y sobre todo es al aire libre, que es donde menos contagios hay. La vacuna mexicana Kivax 17.4 se ha sumado a la carrera científica para dar batalla a la pandemia de COVID-19. Se trabaja en el Laboratorio de Inmunología y Vacunas de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Su desarrollo no ha sido fácil, sin embargo ya tienen los primeros avances. Y para hablar de ello, saludo con gusto esta tarde en Latinus Diario a la doctora Teresa García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro. Qué gusto saludarla, doctora. Muy buenas tardes. Viviana, muy buenas tardes, a la orden. Muchísimas gracias por el espacio. No, importante conocer de estos avances de la vacuna que ustedes han desarrollado. ¿Nos puede platicar? Sí, Viviana, con todo gusto. Es una vacuna que inició su desarrollo desde marzo del año pasado. Se trata de una proteína que se sintetiza a partir de información de la espícula del virus. No es una copia, digamos, de la proteína de la espícula del virus, sino se toman 6 pedacitos de esta espícula para construir una proteína que tenga información para la producción de anticuerpos en nuestro organismo. Esta proteína se sintetiza gracias a microorganismos posteriormente, y actualmente, gracias al trabajo que hemos estado realizando, particularmente el doctor Juan Joel Mosqueda, quien es el líder del proyecto,
recomendaciones que hemos recibido e información que se ha generado en el ámbito científico con respecto al conocimiento de las variantes, hoy nuestra vacuna incluye la información necesaria para poder proteger contra diferentes variantes en una sola vacuna. Digamos, es una vacuna polivalente, si así le quisiéramos llamar. Hemos incorporado información contra 6 variantes, incluida la variante original e incluida la variante Delta. Así que con esta proteína estamos trabajando para completar todos el esquema de pruebas en animales que necesitamos integrar y con ello poder ofrecerle a COFEPRIS, presentarle a COFEPRIS resultados que nos permitan poder pasar a las pruebas en seres humanos en fase 1 y fase 2 en seres humanos. Entonces, esta vacuna que ustedes están desarrollando, me dice, incluye la COVID-19 original, esta variante Delta, pudiera ser efectiva para esta variante Delta, incluso para algunas variantes que aún ni siquiera se conocen. Sí, efectivamente, Viviana, tenemos incluida información de 6 variantes, entre ellas la variante original, la variante de California, la del Reino Unido, la brasileña, esta Delta, y eventualmente, como entre las variantes, los cambios son muy sutiles, son, digamos, cambios muy pequeñitos entre una variante y otra. Es muy probable que, como sucede actualmente con las vacunas que nos estamos aplicando, que aún así puedan protegernos contra otras variantes. Pues la línea de tiempo que llevan desarrollándola, ¿cuánto será el ideal para presentar los resultados ante COFEPRIS y ya presentarlo las pruebas ante humanos? Nosotros iniciamos con una proteína diferente a la que estamos actualmente desarrollando, porque nada más estaba desarrollada para la variante de Wuhan, la variante original, y llevamos a cabo el trabajo en animales de experimentación y de granja para ver la inmunogenicidad, es decir, la producción de anticuerpos, la seguridad y la eficacia al principio. Ahorita, como hemos estado modificando la proteína para incluir estas variantes, hay que repetir algunos de estos ensayos y llevar a cabo uno muy importante que se llama prueba de desafío, en donde se utilizan animales especiales, ratones transgénicos, para llevar a cabo la prueba de infección con el virus y protección con la vacuna. Entonces, estamos ya valorando hacer estas pruebas en la primera opción que tengamos. Si hay algún laboratorio mexicano disponible, aquí mismo nos encantaría hacerlo todo en México. Y si no, pues ese ensayo en particular hacerlo en el extranjero. Estamos ya trabajando sobre esta última etapa de las pruebas preclínicas en animales, con la intención de tener pues lo más pronto posible la carpeta de resultados que podamos presentarle a COFEPRIS y COFEPRIS nos puede evaluar y en su momento aprobar para pasar a seres humanos, que pensamos nosotros pudiera ser a finales de este mismo año. Ahora, ¿cómo han logrado todo esto? Porque se requiere una gran inversión para el desarrollo de esta vacuna, de estos experimentos. ¿Han recibido apoyo de CONACYT o cómo han estado trabajando? No hemos recibido apoyo de CONACYT. En principio empezamos a trabajar a través de la Cancillería mexicana, quien conformó un consorcio de laboratorios mexicanos que estábamos produciendo vacunas o que estamos produciendo vacunas. Y ellos nos ayudaron a hacer gestión para obtener un recurso internacional a través de un convenio con Chile. De ahí nosotros obtuvimos algo de recurso, parte del recurso que puso la propia Universidad Autónoma de Querétaro y recurso que hemos recibido a través de donativos de la sociedad, que son los que nos han estado permitiendo trabajar. En esta primera fase, digamos, del proyecto, que consiste en llegar hasta pruebas de fase 1 y fase 2 en seres humanos, hemos calculado que necesitaremos 20 millones de pesos aproximadamente, de los cuales ya una empresa con la que hemos firmado convenio estará también aportando recursos. La fase 3, que sería la siguiente fase importante, es mucho más costosa de lo que estamos hablando. Una fase 3 pues estará teniendo un costo de 200 o 300 millones de pesos al menos. Nosotros estaremos muy al pendiente con usted, doctora, que ojalá pueda darse estos resultados pronto a la COFEPRIS y estemos hablando de una vacuna más para la población de nuestro país, incluso de otros. Estamos seguros que tenemos un muy buen producto en las manos y lo queremos sacar adelante para ofrecérselo justamente a la población mexicana.
Muchas gracias, doctora Teresa García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro. Nos comunicamos muy pronto. Que todo vaya bien. Un saludo. Encantada. Muchas gracias. Gracias. Se registró una explosión en un edificio de departamentos de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México por acumulación de gas. 8 personas fueron hospitalizadas, 2 con COVID. Además, 63 familias resultaron afectadas. Una persona lamentablemente murió a consecuencia de las lesiones. La Fiscalía General de Justicia Capitalina abrió una carpeta de investigación. Han salido algunos por su pie, otros los primeros respondientes. Estamos ya en contacto con el administrador del edificio, con la aseguradora del edificio para poderle dar todo el apoyo que requieran a los vecinos. Hay una persona con gravedad media que tuvo más quemaduras, los demás en situación media o leve. Y otras 2 personas que tenían COVID y que fueron trasladados al Enrique Cabrera. Son 63 familias, 63 departamentos. Se filtró un video de la detención de José Eduardo Ravelo, el joven de 23 años que presuntamente fue torturado y violado por policías de Mérida, Yucatán, el 21 de julio. En el material, que dura menos de un minuto, se observa cómo varios elementos lo maltratan desde que lo bajan de la patrulla y lo arrastran al interior de una celda prácticamente en estado inconsciente. Sobre este caso, el viernes un juez consideró que no había elementos de la Fiscalía del Estado para vincular a proceso a los 4 policías detenidos como presuntos responsables de la muerte de José Eduardo, a pesar de que la autopsia indicó que perdió la vida a causa de golpes y por politraumatismo, que le provocaron una severa lesión en un pulmón. La madre del joven, Dora María Ravelo, ha exigido justicia a las autoridades de Yucatán y castigar a los responsables. Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, dijo que se ha dado seguimiento, por lo que esta mañana se comunicó con la madre de José Eduardo Ravelo. Al respecto, el presidente López Obrador también habló y analiza denunciar este caso ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La mamá del joven declaró de que me iba a buscar. Le mando a decir que no hace falta que venga, porque voy a dar instrucciones a la secretaria de Gobernación, licenciada Olga Sánchez Cordero, para que atienda este asunto. A 7 días de haber sido privado de su libertad por hombres armados en la carretera México-Nogales, José Gerardo Ríos Ibarra, dirigente estatal del Partido Verde, fue liberado en Guasave, Sinaloa. Según medios locales, se encuentra bien físicamente. El presidente López Obrador insistió en que es necesario un cambio completo y una renovación tanto en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como en el INE. Acusó que sus integrantes no son demócratas y que no respetan la voluntad del pueblo. Cambio completo, renovación tajante. No son demócratas, no respetan la voluntad del pueblo, no actúan con rectitud, no aplican que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Entonces no pueden estar ahí. No es un asunto personal, es que no han estado a la altura de las circunstancias. Ayer desde Durango el presidente dijo que no confía en el Poder Judicial, esto al hablar del programa Agua Saludable para la Laguna. Advirtió a los habitantes que si no se levantan los amparos contra las obras, el dinero será destinado a otros programas. ¿Ustedes creen que yo voy a confiar en el Poder Judicial? Está podrido. Hay honrosas excepciones para no generalizar, pero jueces, magistrados, ministros están al servicio de los grupos de intereses creados. Las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron en lo general la Ley Federal de Revocación de Mandato, así como la pregunta que se realizaría a la ciudadanía el próximo año. Los legisladores discutieron 5 iniciativas. En sesión extraordinaria, PRI, PT y Movimiento Ciudadano votaron en contra. La pregunta que se propone es la siguiente. ¿Estás de acuerdo con que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato? El proyecto pasará ahora al Pleno para su debate en lo particular.
Ayer hubo 3 accidentes viales sobre la autopista México-Cuernavaca y la Libre Morelos, dejando 7 muertos y 15 lesionados. Estuvieron involucradas 13 motocicletas, 2 tráileres y una camioneta, por lo que se mantuvo cerrada la carretera. Según autoridades, el primero se registró a la altura del kilómetro 51, donde una pareja de motociclistas se impactó en la parte trasera de una camioneta. 500 metros más adelante, 2 personas sufrieron otro percance al intentar frenar. Después, en la curva conocida como La Pera, otra pareja derrapó y quedó debajo de las llantas traseras de un tráiler. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, prometió redoblar esfuerzos para proveer con ayuda a los afectados por el terremoto de 7.2 grados que golpeó el sábado el oeste del país. Al momento hay más de 1.400 muertos y casi 7.000 heridos, mientras que más de 13.000 casas quedaron destruidas. Autoridades aceleraron los trabajos de rescate por el ciclón Grace. El sismo afectó principalmente a la ciudad de Cay, con 90.000 personas, y revivió la catástrofe que provocó el terremoto de 2010 en el país caribeño. Varios países no tardaron en anunciar el envío de ayuda humanitaria a Haití. México ha enviado más de 15 toneladas de insumos en 3 aviones. También cooperaron Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos, Panamá, República Dominicana y Venezuela, así como Naciones Unidas. Otros como Ecuador, Perú y la Unión Europea dijeron estar listos para mandar víveres, medicamentos o equipo de rescate. Mientras tanto, en redes han surgido llamados a hacer un buen uso de los recursos, pues tras el sismo de 2010, millones de dólares en ayuda fueron desperdiciados. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, celebró como un logro el comienzo de las negociaciones con la oposición que se llevaron a cabo en México este fin de semana, aunque no aclararon los resultados concretos de estas conversaciones. Ambas partes volverán a reunirse entre el 3 y 6 de septiembre, cita para la cual aún no hay sede. Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá confiaron que las negociaciones producirán acuerdos duraderos y se dijeron dispuestos a revisar sus sanciones hacia Caracas si hay avances significativos. El cantante Vicente Fernández, de 81 años, continúa hospitalizado luego de ser operado de urgencia debido a una lesión cervical que sufrió por una caída en su rancho en Guadalajara. Además, fue sometido a una traqueotomía para que pueda respirar mejor. Ya no está intubado. Su estado de salud muestra mejoría. Lo invito a que continúe informado a través de Latinus. Soy Viviana Sánchez. Muy buenas tardes.